Muy bien, hola a todos, bienvenidos a una clase más. Y hoy vamos bueno, justamente a retomar donde nos quedamos en la clase anterior, que era lo que llamamos la inestabilidad baroclínica. Entonces lo que vamos a ver acá es cualitativamente de qué se trata la inestabilidad baroclínica. Detrás de esto, pues se puede hacer un análisis matemático mucho más formal, pero no es nuestra intención llevarlo a cabo en esta oportunidad. Entonces, solo recapitulando muy brevemente lo que hablamos ayer, ¿no? Ayer teníamos la circulación de Hadley, ¿no? Que pudimos verla en un video en donde pues teníamos un estanque con agua que rotaba muy lentamente. Entonces, pues se formaba un patrón de circulación que se asemejaba mucho a lo que vemos en las latitudes tropicales en el planeta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es incrementar la velocidad angular y vamos a ver que ese patrón se rompe y se rompe debido a esto que llamamos inestabilidad baroclínica. Entonces, primero le llamamos fluido baroclínico a un fluido en donde la densidad depende tanto de la presión como de la temperatura. Eh, Contrario a uno en donde la densidad depende solo de la presión, a ese le llamamos barotrópico. Entonces, dicho de otra manera, uno dice que la variación de la presión y la temperatura, es decir, los gradientes de presión y de temperatura, no apuntan en la misma dirección, sino que apuntan en direcciones ligeramente diferentes. A eso le llamamos fluido baroclínico. Y como decíamos, es el mismo escenario que en el experimento de la circulación de Hadley, ¿no? El tanque girando con una lata de hielo en el centro para hacer esa diferencia de temperatura en horizontal. Eh, la diferencia es que en el experimento de Hadley, omega era una revolución por minuto. Ahora vamos a utilizar aproximadamente una velocidad angular de 10 revoluciones por minuto, o sea, 10 veces más rápido. Esto es para incrementar el parámetro de Coriolis, el F, que definitivamente es mucho más grande en las latitudes medias que en el Ecuador. En la Tierra esto es por efecto de la latitud, ¿no? Acá en nuestro tanque no existe latitud, entonces aquí pues lo que tenemos que hacer es variar la velocidad angular. Bueno, y entonces acá voy a traer acá el experimento similar al de ayer. Vamos a ponerlo aquí para no distraernos. Ahí. Y pues lo que vemos es esto, ¿no? Aquí está el tanque girando, entonces agregamos un poco de tinte en la parte interior, el radio pequeño, y agregamos también un poco de tinte en la parte un poco más externa del tanque. Eh, y entonces esto pues se deja que alcance un cierto, bueno, no equilibrio, ¿no? Pero pues lo dejamos progresar y lo que vemos es que se forman precisamente estos patrones de circulación. Entonces, en lugar de que se forme una circulación de Hadley, aquí en la superficie se forman corrientes que tienen una forma más o menos como de remolinos. Si esperamos un tiempo un poco más largo, como vamos a ver acá en un momento, eh, vemos que precisamente, entonces voy a parar esto acá. Acá pues vemos estas corrientes que se forman, que son los remolinos de los que hablábamos. Esto no sucede cuando la velocidad angular es pequeña. Ahí lo que teníamos era la circulación de Hadley, una circulación en donde la parte superficial del fluido adquiere una cierta velocidad, digamos, en este caso, diríamos en contra de las agujas del reloj en esta dirección. Sin embargo, cuando aumentamos la velocidad, esa circulación se rompe y el patrón que veíamos se rompe en diferentes remolinos. Acá no se conserva momentum angular, porque si el momentum angular se conservara, estaríamos viendo que aquí en la parte interior el fluido tendría velocidades mucho más grandes
a las que estamos observando en esta simulación. Entonces, bueno, no simulación, no es un experimento. Entonces acá lo que vemos es precisamente estos patrones de tinte. A ver, lo vamos a poner otra vez. Y de nuevo, ¿no? Es exactamente la misma configuración, lo único es que la fuerza de Coriolis acá pues es más grande debido a pues debido a que tenemos más velocidad angular, ¿no? Entonces estos patrones de circulación, vemos que unos van como que de la parte fría hacia afuera y otros van de la parte de afuera hacia adentro. Entonces esto se parece mucho a lo que sucede en la atmósfera en latitudes medias. Entonces acá también, si ustedes buscan, por ejemplo, inestabilidad baroclínica, les van a salir un montón de videos. Otro que aparece en la búsqueda, que es un poco, un poco, perdón, el video tiene música de fondo. Este es un poco menos claro en decir qué es lo que hacen, pero se supone que es un tanque que gira. Entonces acá lo que hacen es hacer énfasis en el patrón de flujo que se forma en la orilla. Y entonces vemos ondulaciones en el fluir de el agua en este caso. Entonces estos patrones ondulatorios también se observan en la atmósfera, por ejemplo, y son producto también de lo que llamamos inestabilidad baroclínica. Entonces estas ondulaciones, como vamos a ver en un ratito, también aparecen en latitudes medias en la atmósfera terrestre. Y entonces muchas veces lo que sucede es que estas ondulaciones se cierran y forman los remolinos de los que estamos hablando, que al final de cuentas lo que hacen es mezclar el viento en la atmósfera. Voy a parar esto acá. Entonces, como decíamos, bueno, el momento angular no se conserva, ¿verdad? Y pues esto da origen a la dinámica que acabamos de ver en estos dos experimentos. Entonces, para entender un poquito qué es lo que sucede en las latitudes medias, acá los sistemas de clima no están gobernados tanto por convección como sucede en los trópicos, sino por la inestabilidad baroclínica, lo que decíamos que causa ondulaciones en el flujo terrestre, las cuales se cierran y causan remolinos. Para ver esto voy a entrar al sitio de Earth Null School para que veamos. Vamos a ver acá. Entonces lo que hacemos primero es irnos a una altura, digamos, de unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es 500 hectopascales. Y lo que estamos viendo acá es, en color, es velocidad del viento. Entonces, estas son las ondulaciones que decíamos. No, el patrón no es perfecto, ¿no? Pero estas son las ondulaciones y estos son los remolinos, por ejemplo, este de acá, que se forman cuando las ondulaciones se cierran. Entonces acá, por ejemplo, tenemos precisamente este tipo de ondulación. Entonces, si esta ondulación lograra cerrarse acá, pues forma también o formaría una especie como de remolino. En el hemisferio sur, pues vemos también más o menos ese patrón ondulatorio. Acá pues lo estamos viendo en un instante de tiempo en particular. Tendríamos que ver cómo evoluciona. A ver, esto no lo preparé antes. Vamos a corrernos un poquito en el tiempo a ver si esto logra cerrar. Es un poquito después. Un poco después. Y cada clic son como que intervalos de 3 horas. Pero pues no cambia mucho. Tal vez ahí. Un poquito. Vamos a ir a ahora y vamos a adelantar un día acá. Un día después.
ahí más o menos vemos que se forma ya casi un remolino un día después, ¿verdad? Entonces aquí ya hay un patrón que parece pues, un remolino. Entonces, y acá ya está un poco más evidente. Entonces, son los remolinos a los que nos referimos en las latitudes medias, que no son las tormentas tropicales, ¿no? Porque esas, pues, como su nombre lo indica, aparecen en el trópico, sino que son estas ondulaciones debidas a la inestabilidad barotrópica de la que estamos hablando. Bueno, entonces lo que decíamos es que estas ondulaciones se cierran y causan estos remolinos. Entonces los remolinos pues son sistemas de alta y de baja presión que al final de cuentas lo que hacen es transportar calor en las ondulaciones. Cuando una de estas ondulaciones va de norte a sur, pues trae aire frío y cuando va de sur a norte lleva a aire caliente. Entonces, básicamente los remolinos lo que hacen es como que remover la atmósfera, ¿no? Como cuando uno revuelve el agua en una bebida. Es básicamente el mismo efecto. Entonces, esquemáticamente en el libro está esta gráfica en donde, pues aquí arriba tenemos precisamente esas ondulaciones. Entonces, estas ondulaciones transportan calor del ecuador hacia los polos y aire frío de los polos hacia el ecuador. Muchas veces cuando uno de estos remolinos se forma y se corta acá, digamos que esta parte fría se aventura mucho o muy cerca del ecuador, ahí es cuando nos llegan uno de estos frentes fríos que se originan cuando esta corriente de chorro nos trae aire o viento del polo norte, ¿no? El famoso vórtice polar. Acá en la figura de en medio lo que tenemos es también, pues son estas ondulaciones representadas de manera un poco más esquemática, ¿no? El aire frío siempre está a baja presión, el aire caliente está a alta presión y vemos que el patrón de circulación es más o menos este. Entonces el aire frío se aventura, digamos, en la dirección hacia el sur y como es aire frío es más denso y entonces viaja, digamos, cerca de la superficie y lo que hace es desplazar el aire cálido que puede encontrar a su paso. Entonces esto es así más o menos como una cuña de aire frío, por eso se representa acá el movimiento con estos triangulitos. Mientras que el movimiento de aire caliente es viento que es menos denso y entonces va sobre el aire frío. Entonces esto no es un cambio como que tan brusco o tan afilado como esta cuña que se ve acá. Entonces se representa como estos medios círculos que vemos acá. Y entonces esa es la manera en que el transporte de calor se lleva a cabo en las latitudes medias. Justamente, esto sí no lo preparé, pero hace un día o dos, no me recuerdo cuánto, alguien en Twitter, bueno, pues esta persona, Scott, from Scotland, colocó una animación, este es un GIF, sobre precisamente la corriente de chorro, ¿no? Y lo que vemos es esto, ¿no? Las ondulaciones y precisamente uno de esos remolinos que se forman cuando las ondulaciones se cruzan, por decirlo así, ¿no? Ahí vemos precisamente este tipo de remolinos que lo que hacen es encerrar aire frío y traérselo hacia latitudes un poco más tropicales, ¿verdad? Entonces en colores está la velocidad del viento y pues vemos ahí precisamente esas ondulaciones características que se originan por esta inestabilidad de la que estamos hablando. Entonces, de nuevo, si lo quieren seguir, es una cuenta muy buena. Entonces, para terminar con esto, solo vamos a hablar muy brevemente de las escalas de tiempo y espacio. En el libro hay un poco más de detalle que se basa en una subsección que nos saltamos del capítulo 7, en donde se deduce esta longitud, este radio de deformación de Rossby, que queda en términos de estas cantidades. Estas cantidades, n, recuerden ustedes, n era la frecuencia de Born-Väisälä,
que cuando vimos lo de la atmósfera estable, cuando una atmósfera es estable, una masa de aire podía desplazarse de manera horizontal y vertical, de tal forma que se comportaba como un oscilador armónico, ¿no? Subía y bajaba con una cierta frecuencia. Bueno, este n es esa frecuencia. H es más o menos la altura típica del fluido, más o menos la altura de la atmósfera o altura efectiva. Y pues omega sí es la velocidad angular. Entonces, lo interesante de esta fórmula es que es útil para aplicarse a la atmósfera y a el experimento del tanque en rotación también. Y pues da que el tamaño, esto nos daría más o menos el tamaño típico de un remolino. Cuando nosotros utilizamos valores típicos para la atmósfera, pues obtenemos básicamente lo que se observa en realidad. Lo importante, bueno, el concepto de este radio de deformación de Rossby es que es la escala o el tamaño del remolino en donde los efectos de la rotación son comparables con los de estratificación. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si nosotros tenemos un remolino como que muy grande, con un radio bastante grande, digamos que la fuerza centrípeta para mantener el viento en movimiento circular es muy pequeña. Y entonces la fuerza dominante es la de estratificación, es decir, la fuerza de gravedad, que es lo que hace que la atmósfera esté fuertemente estratificada. Es decir, en la dirección vertical no es que la atmósfera se mueva de arriba hacia abajo, ¿no? El viento no se mueve de arriba a abajo violentamente. A eso nos referimos con estratificación. El movimiento vertical es muy leve, tiene velocidades muy pequeñas. Entonces, si nosotros hacemos que el remolino sea más pequeño, pues allí los efectos de la rotación y de Coriolis son más notorios. Entonces eso es lo que trata de medir muy a grandes rasgos este radio de deformación de Rossby. Y pues sucede que el tamaño del remolino es más o menos comparable con esa escala de longitud. Entonces en longitud esto equivale más o menos a unos 700 kilómetros y en tiempo, es decir, el tiempo de formación es de aproximadamente un día, lo cual es más o menos lo que se observa precisamente en la atmósfera. Entonces, esta es la idea en general, de manera ahí sí que un poco más cualitativa que cuantitativa, ¿verdad? Porque llegar a esto pues nos tomaría un poquito más de tiempo y no vamos a entrar a ese tipo de detalles. El punto acá es entender cómo sucede esa transferencia de calor de las latitudes tropicales hacia los polos, en donde ya no hay, hasta ahí ya no llega la circulación de Hadley. Entonces este serpenteo que hace la corriente de chorro entre latitudes altas y bajas es lo que al final de cuentas termina de transportar el calor de los trópicos a las regiones polares. Y esa es la razón. Recordemos, ¿no?, que al principio habíamos dicho que los polos al final de cuentas irradian más energía hacia el espacio de la que reciben. Igual el Ecuador. En el Ecuador se irradia menos energía al espacio de la que se recibe. Y la respuesta pues ahora la tenemos. Es por este transporte de masas de aire cálido de los trópicos hacia los polos, ¿no? Muy bien, entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy.